Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con un compatriota, decimos compatriota porque es del mismo país, Argentina, el señor Horacio Justo Baudaña. ¿Qué tal, Horacio? Muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, padre. Muy agradecido, con un gran honor de poder compartir un momento con usted. Todos sabemos, al menos los que me han seguido hace un tiempo, que ha sido de las principales referentes que tenemos entre los jóvenes como camino a seguir en esta batalla. Así que insisto, más que agradecido de poder contar con su apoyo en este momento. Faltaba más, al contrario. Bueno, para quien no lo conozca, Horacio Justo es miembro fundador de la Fundación Libro, ahora vamos a hablar un poquito del tema ese, también director de La Resistencia Radio, hasta el momento todavía tienen ese programa, si no hacen ninguna cosa que los reten o les tiren las orejas, y hace ya algunos años es uno de los jóvenes, aunque guste o no, a él de algún modo referente dentro de lo que es la batalla cultural o lo que uno podría llamar la contrarrevolución cultural, que incluso puede ser hasta más amplia, más grande, que es la contrarrevolución espiritual, que implica todavía más aunque que la cultura. Pero quería hablar con él por una cuestión bien concreta, para ver que hay gente joven que intenta, o sea, que no se queda de brazos cruzados y simplemente se queja de que el mundo está mal, de que el mundo no funciona, sino que trata de hacer una resistencia, una sana reacción, ¿no? Esa palabra reaccionario, bueno, puede ser tomada perfectamente bien. ¿Cómo empieza Horacio Justo a dar esta batalla cultural? Bien, la historia no es tan compleja como a veces se cree en Internet, que la Fundación Libre y que todos los que formamos parte hemos sido grandes intelectuales desde jóvenes. Simplemente fue producto de un orden espontáneo, particularmente allí por el 2015, donde éramos un grupo de estudiantes, donde en una simple marcha encontramos y coincidimos con Agustín Laje y dijimos, qué pocos jóvenes que hay aquí. Era una marcha de los famosos cacerolazos. Estamos hablando de 2014, ya en aquellas épocas. Entonces veíamos que había un problema que eran particularmente dos, más que un problema, había dos muy grandes. El primero era que pocos jóvenes que están interviniendo en este tipo de reacciones esporádicas frente a un gobierno que a nuestro entender y a nuestro parecer era por demás corrupto, por demás tiránico, por demás inmoral. Y a su vez veíamos un segundo problema, que era el siguiente: los espacios políticos iban a renovar sus bancas, iban a renovar sus colores, iba a haber una alternancia en el poder más tarde que temprano, pero iba a seguir subsistiendo aquel vicio ya enquistado dentro de lo que era la política argentina, que pues, quiero aclarar mucho, en ese contexto nosotros consideramos que era solamente la izquierda, es decir, bueno, van a venir otros espacios que van a ser igual o más progresistas, mostrándose como una suerte de oposición, y sin embargo los problemas sustanciales en el país van a estar. A partir de ahí entendimos que justamente teníamos que dar una batalla cultural que era, antes de querer cambiar los estratos políticos, debíamos intentar cambiar la mentalidad del argentino promedio para que lograse ver que independientemente del espacio que ocupase el poder, si no se solucionaban ciertas premisas de fondo, se iba a terminar profundizando aquel vicio ya enquistado en Argentina. Luego hubo una evolución en el camino, insisto, si bien nosotros abiertamente nos reivindicamos estar a la derecha como posicionamiento enfrentado a la izquierda, muchos hemos también entendido que ya no alcanza solo en esa dicotomía izquierda-derecha, en todo caso hay que profundizar algunos conceptos en cuanto a la esencia de cada postulado. Por las dudas, aquellos que no sean argentinos que nos estén viendo, está hablando de que existía en aquella época un gobierno más bien populista, tirando hacia la izquierda, de los que llamamos el kirchnerismo, ¿no? Y estaba por llegar el momento de que iba a volver, o iba a llegar al gobierno un presidente, que es el presidente Macri, fue más bien liberal progresista, pero ambos eran progres. Por las dudas, esto hay que aclararlo siempre, ¿no? Sí. Exactamente, y ese fue lo que nosotros tratamos de activar como mecanismo de batalla cultural, de decir, la gente tiene que lograr ver que hay un sinfín de espectros políticos y sobre todo de que no basta que el espacio político entrante simplemente diga vamos a oponernos a la corrupción, porque siendo sinceros,
ha sido claramente un gobierno mucho más prolijo el de Macri en comparación que el del kirchnerismo. E incluso uno que está al frente como director de un medio periodístico sabe que no era lo mismo ejercer el periodismo en la época más dura del kirchnerismo a lo que fue en la época del macrismo. Ahora, los problemas de fondo, lejos de solucionarse, se profundizaron. Y voy más allá todavía de lo que fue la legalización de, no puedo decir qué práctica en específico, pero lo que son militantes pro vida saben a qué me refiero, o lo que ha sido la imposición de las agendas de género en las currículas educativas de niños. Estoy hablando de problemas incluso que se vinculan a lo que es la toma de deuda extranjera, estoy refiriendo particularmente a lo que han sido los indultos dados al kirchnerismo, hoy que se presenta como una oposición, parecen ser más oficialistas que los oficialistas en leyes que son de fondo para la vida del argentino promedio. Entonces allí con Agustín Laje a la cabeza creamos justamente el think tank en ese momento que era el Centro de Estudios Libres, luego pasamos a ser fundación, buscando promover desde cursos para adolescentes en el secundario, que en su momento nos fue muy bien con este proyecto, hasta escribir en diarios, ir a las revistas más conocidas de Argentina, salir en la televisión, dar debates en la radio, y así fue creciendo la fundación, y ese podríamos decir que fue el primer encuentro que tuvimos muchos con la famosa batalla cultural. Y para cerrar su pregunta, ya que usted ha sido tan amable en preguntarme por mi humilde persona, yo particularmente tengo dos grandes saltos, digamos, en esta visión en cuanto a dar la batalla cultural. El primero es cuando hace no mucho tiempo me confirmo en la fe católica o la confirmación ya de grande. ¿Vos ya eras católico? Sí, podríamos decir que eran los católicos más tibios y laicos que podrían existir, los más pecadores, de hecho. Pero luego de confirmarme en la fe, ya empiezo a entender que la batalla quizás tenía un trasfondo un poco más profundo de que se le suele ver en redes sociales. A veces yo creo que incluso las redes sociales son como un arma de doble filo en más de una ocasión, sobre todo para las almas de los más jóvenes. Y cuando nace mi hija. Y cuando nace mi hija, yo dije en ese momento, mi vida va a pasar, pero ¿qué voy a dejar? ¿Qué legado voy a dejarle? Ya no al mundo. ¿Qué legado le voy a dejar a mi hija? ¿Qué legado le voy a dejar a Dios? Si en definitiva estoy desperdiciando mi vida en esta lucha de, bueno, tenemos que defender la propiedad privada, la libertad de comercio, y diría, fantástico, tenés la libertad. ¿Para qué? El fin último del ¿para qué quiero ser libre? No me lo estaba dando ninguna ideología. Y las he estudiado en profundidad a todas. Liberales, socialistas, ecologistas, feministas, las conozco de memoria a todas. Y yo decía, no hay ninguna que me diga un ¿para qué vivir? Pero es el ¿para qué vivir? Lo encontré particularmente con el nacimiento de mi hija. Y eso me implicó también reconocer una segunda pregunta, que quizás era la más importante de todas. El ¿por qué voy a morir? Porque morir, voy a morir. El tema es, ¿por qué voy a morir? Para haberme servido a mí mismo, haber viajado por el mundo, haber conseguido un montón de seguidores y que alguien me vaya a pedir un autógrafo en la calle o que alguien me pida que le firme un libro, o para el día que yo no esté, haber al menos librado buen combate, ya no solo por mi hija, sino también por el alma de mi hija, que es lo que va a ser eterno, porque los cuerpos van a pasar, pero el alma es eterna. Y es ahí donde yo intento ya dar otro sentido a la batalla cultural, empiezo incluso ya a hablar de una batalla espiritual, es cuando yo me alejo por completo del mundo de las redes sociales y yo digo, pero yo te veo en redes sociales. Sí, lo que ven son ideas que pregono, no fotos mías, no es un reality show en mi vida, muy por el contrario, armé un canal de YouTube que le fue, gracias a Dios, bien, y dije, lo que de Dios viene, a Dios va, entonces ya no era simplemente, bueno, conseguir dinero para un viaje o conseguir dinero para cambiar el auto, no, es, vamos a sostener un merendero, pero no por esa idea populista de ayuda al pobre, es, vamos a darle de comer al necesitado y que el necesitado sepa que ese dinero es gracias al designio de Dios, porque primero tenemos que cuidar el espíritu de las personas. Dios sabe que nosotros necesitamos lo material, pero en primer orden tenemos que buscar lo que es su justicia, su reino. Luego el resto vendrá por añadidura. Así que eso es en resumidas cuentas mi brevísima historia. Que no se da, o sea, no se da, a ver, yo conozco muchos jóvenes que comenzaron con, porque esto hay que decirlo rápidamente, ¿no? O sea, la situación actual del mundo está mal, pero la situación de la iglesia también está pésima.
Es más, yo considero que la situación del mundo está mal porque en gran parte la iglesia está mal, ¿no? Porque si la sal pierde su sabor o si la luz no brilla en las tinieblas, y bueno, entonces no, la casa está a oscuras, ¿no? O sin gusto. Pero conozco varios jóvenes que comenzaron a intentar dar esa batalla cultural y que después pasaron a darse cuenta que, bueno, que eso no te llenaba por completo. O sea, era bueno, sí, ciertamente que era bueno, sí, pero que faltaba algo más, digamos, ¿no? Entonces, varios dieron el salto, gracias a Dios, ¿no? Y creo que ha sido una especie de trampolín. Y en el caso de que decías de la Fundación Libre y todo, yo que soy un crítico del liberalismo, ¿no? De la ideología liberal, en realidad soy crítico de cualquier ideología, porque toda ideología en realidad en sí misma es mala, es un sistema cerrado de pensamiento que no te permite ver la realidad tal cual es, sino como uno se la imagina. Eh, Seguramente has recibido críticas de muchas personas por decir, bueno, se junta o está con los liberales, fornica con los liberales, digamos, ¿no? Con aquellos que tienen una ideología que incluso en gran parte está... Y cuando hablo de liberalismo, siempre tengo que hacer hace años la misma salvedad. No me estoy refiriendo nada más que a una cuestión puramente económica, de capitalismo, de libre mercado, de todo eso. El que solamente yo me canso de decirlo, pero bueno, el que solamente se acota en ese punto no entendió nada de lo que es la ideología liberal o las ideologías en general. La fase económica es una parte nada más del género liberalismo, es una especie, ¿no? Bueno, en fin, en lógica sería una especie. Entonces, ¿cómo le respondes a esa gente que te decía o que te dice, no, Horacio Justo está con los liberales, y resulta que él después habla en contra de lo que es el liberalismo porque está como de vuelta? ¿Qué le respondes? Bueno, en primer lugar, tratar de ser lo más misericordioso posible, aunque cuesta enormemente. Me he dado cuenta con el tiempo de que las redes sociales también inclinan ciertos vicios en la persona, entonces uno tiene que tener como un gran cuidado de no entrar en discusiones que son en vano, digamos. Pero ¿qué es lo que respondo? Curiosamente, muchos espacios más reaccionarios, sobre todo dicen ustedes, son la primera fase del comunismo. Uno entiende en qué sentido se refieren. De hecho, yo mismo lo planteo en mi libro, el primer capítulo, que antes de hablar de comunismo hay que ver qué sucedió en las comunas de París y en qué ideas estaban inspiradas, ¿no? Esta idea de la liberación absoluta y el non-Serbian ha marcado cada gran revolución en Occidente. Lo que yo le respondo en esencia es que primero atiendan el mensaje, no el mensajero. Porque si quieren jugar realmente a ser intelectuales, ya atacar a la persona y no ver el mensaje, ya deja mucho que desear. Que yo les mostraría simplemente que en cualquiera de mis escritos, ensayos que están pululando por internet, mis propios libros, el primero como el segundo que sale ahora, una sola reivindicación que yo haga al non-Serbian absoluto planteado por el hombre ilustrado del siglo XVI, y una sola vez en que cualquier parte que yo haya escrito contradiga la tradición de la Iglesia Católica. Pues yo en eso he sido más que cuidadoso. Yo no reviso tanto los errores de ortografía, sino los conceptos fundamentales de no plantear de que el hombre por sí mismo se va a salvar y llegar a una utopía plena, que ese es el principal punto de discordancia que hay entre un conservador y un liberal. E incluso los que dicen, ustedes los conservadores son liberales tardíos, demostraron en primer lugar que no entendían ni de qué se trata el liberalismo ni de qué se trata el conservadurismo. Es más, cuando planteé que el conservadurismo es una ideología, yo ya digo, listo, acá estoy entre una persona que simplemente le falta estudio, no puedo ir yo a querer usar la piedra que tenés que usarla para construir, arrojársela por la cabeza. Yeah. Pero sí entiendo que es bastante tedioso. Reconozco que es quizás la parte que más me cuesta a veces tener esa paciencia, porque quienes se posicionan con estas críticas, y eso lo hemos visto en mucha gente que hace un gran bien, pienso rápidamente en usted, y pienso rápidamente en Pablo Muñoz Iturrieta, que no han negado jamás la fe, Mamela Fiala, que es otra gran amiga, suelen ser muy atacados por este lado, de decir, ustedes los liberales, una etiqueta que uno dice, fantástico, demostrame concretamente, porque con ese criterio yo diría, ¿qué sucedió con Cristo? Que también caminó entre pecadores. Y acá también quiero hacer una pequeña salvedad, si me permite, padre, que es muy importante. Yo también he visto del otro lado, así como están quienes nos critican por liberales, también los
liberales y, ¿por qué no?, más modernistas, un poco más light, un poco más tibios, que dicen, Cristo vino a caminar entre pecadores, ¿quién es uno para juzgar? Y uno dice, no, yo no juzgo a nadie, porque el que va a juzgar es Dios. Ahora, si quieren hacer un recorte de la Biblia muy arbitrario, ya que tantas veces toman esta idea de Cristo salvando a la mujer adúltera, ¿por qué nunca hacen el corte al final? Porque dicen, Cristo dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Ahora, cuando le dice, levántate y no peques más, esa parte curiosamente siempre la omiten. Entonces, este es el gran problema, que uno cuando se posiciona de este lado, está siempre expuesto a todas las críticas, porque esperan que uno sea un santo. Por eso siempre he dicho, no me tomen de modelo, no me tomen de referente, no me tomen de intelectual, no me tomen como ejemplo de vida. Cristo es un ejemplo de vida. Ahora hay que ver su vida completa, ya encarnada como hombre, porque él nunca dijo, bueno, vamos a caminar entre pecadores avalando el pecado, Claro. sino que va a llamar a la conversión. Entonces, si nosotros consideramos que el liberalismo es pecado, que por cierto es una obra que siempre recomiendo, no hay que tener miedo a leer algo que no nos guste, ya que vamos a sostener una tesis determinada, sea cual sea, hay que animarse a llamar a la conversión de aquellos que nosotros consideramos que han errado en el camino y no criticar a los que sí están entrando en un terreno que a muchos no les resulta cómodo. Porque claro, en una tertulia entre personas que pensamos todos similar y sería muy fácil alabarnos mutuamente. Pero creo sinceramente que ese ha sido uno de los mayores problemas que han tenido muchos espacios en los últimos años. Por eso avanzó como avanzó el progresismo. Claro, sí, tal cual. No, y de hecho hay una obra que yo siempre, para los que están comenzando a leer y les interesa el tema, esto que lo que hablamos antes con Horacio de la revolución, de la contrarrevolución, hay un libro muy cortito de don Plinio Correa de Oliveira, un pensador brasilero, que se llama así, Revolución y Contrarrevolución. Ahí va explicando, es muy sencillo, es muy introductorio, la verdad que sirve mucho para que está comenzando a leer sobre estos temas, y donde él va planteando lo que es la revolución, que es dar vuelta a todo, estoy sintetizando así muy bruscamente, y lo que es la contrarrevolución, que no es una, como decía Berg, no es José de Mestre, no es una revolución contraria, sino que es lo contrario a lo que hace la revolución con R mayúscula, ¿no? Y don Plinio Correa Oliveira decía bueno, que dentro del trabajo contrarrevolucionario hay muchos que no son exactamente igual, que no piensan exactamente igual que nosotros, pero que tienen muchas cosas parecidas a nosotros y prácticamente son aliados, ¿no? Y que uno tiene que tratar de trabajar incluso con ellos y tratar de incluso de poco a poco llevarlos a la verdad. Pero no porque, yo siempre, a ver, si nos ponen el ortodoxómetro y no lo pasa a nadie, o sea, todos tenemos algún problemita de ortodoxia en algún ámbito, ¿qué va a ser? No somos tampoco sabios, ¿no? Pero aquellos que se creen puristas y no quieren meterse de ningún modo, la verdad que me parece que es una falta de realismo muy grande. Bueno, el tema del liberalismo. El año pasado, creo que fue en pleno momento de todo el problema este del bicho que estamos viviendo todavía, o ya terminando más o menos de vivir, publicaste el último libro, al menos que yo conozco, publicado, El conservadurismo en 10 reflexiones, ¿no? Sí. Yo pregunto, para aquel que está recién comenzando con estos temas, ¿qué diferencia, antes dijiste algo, pero primero, ¿qué es un conservador? Yo considero que toda persona normalmente es conservadora, quiere conservar su vida, su familia, su patrimonio, su integridad física, etc. Pero ¿qué es un conservador desde el punto de vista político? Bien, vamos por parte, porque hay dos grandes escuelas que se han dividido respecto a qué es el conservadurismo, y yo justamente en mi libro trato de fusionar ambos pensamientos, el conservadurismo americano y el conservadurismo europeo. El conservadurismo europeo va a correr por una línea muy similar a la que usted ha planteado respecto a que es una filosofía realista, política, en la cual se busca en esencia la conservación de todo lo que hace a lo bueno, bello y cierto dentro de la vida personal y dentro de lo que es la vida comunitaria. En ese sentido, el conservador en una visión europea puede o no comulgar con la fe, pero va a entender, y esto lo tomo de Giuseppe Presolini en Manifiesto de los Conservadores, que está siempre esta idea de la conservación. Ahora,
Esto se va a trasladar desde en materia biológica, como lo plantea Giuseppe Bresolini en su primer capítulo, hasta en lo que es la conservación de la identidad histórica de un pueblo. Roger Scruton en un momento va a tomar postulados similares, particularmente cuando describe las bondades del pesimismo respecto a que en esta conservación de lo que es la historia, va a ser el conservador siempre el escéptico. A veces dicen que es demasiado pesimista, yo digo que es un optimista demasiado informado, donde va a tratar de mantener esta visión realista, como hemos sabido plantear en algún momento, con los ojos en el cielo pero los pies en la tierra. Algo que a veces pasa por tibio, algo que a veces pasa por simplemente un coqueteo con las ideologías, trata de entender dónde está posicionado. Sin embargo, yo me siento mucho más cómodo con el conservadurismo americano esbozado por Russell Kirk, particularmente en su obra ¿Qué significa ser conservador? Porque Russell Kirk va a definir en un término muy simple que el conservador es aquella persona prudente, tomando incluso el concepto de prudencia de Santo Tomás de Aquino, en ese punto medio entre el exceso y la carencia, es el hombre prudente que entiende lo que es el equilibrio entre el orden mutable y el orden perdurable. El orden perdurable se refiere particularmente al orden moral. Un ejemplo que doy siempre, y creo que sería quizás oportuno darlo aquí también, es el ejemplo de la verdad. ¿Por qué la verdad es perfecta? Es perfecta en términos aristotélicos, porque Aristóteles va a decir respecto a la perfección que es lo que nada sobra y nada falta, por lo tanto no es susceptible de cambio, que es justamente el movimiento, el paso del acto a la potencia. Ahora, si algo es perfecto, no puede cambiar porque ya se agota en sí misma la cosa. Ejemplo concreto, la verdad. Por eso la verdad es eterna, porque en su pasado, presente y futuro, y este no es el concepto de eternidad, lo aclaro, es para que se entienda, pero la verdad es eterna porque no va a poseer alteración alguna. Dios es otro buen ejemplo. Ahora, ¿qué sucede con una sociedad que no cambia? Esto quizás es el punto más endeble que puede tener cierto pensamiento reaccionario. Una sociedad que no cambia es una sociedad que está muerta porque en la muerte no hay cambio. Entonces, si nosotros nos cerramos a ese orden mutable, que por definición es siempre el orden político, caeríamos en una sociedad muerta. Lo mismo que si la sociedad se revoluciona, aquí donde yo también tengo un quiebre con el pensamiento liberal. Entonces, el orden en el cambio tiene que ser gradual, paulatino, prudente y acorde al acto mismo. Es decir, respetando lo que es la identidad de cada nación. Este es el gran equilibrio. Lo mutable, para que se recapitular, ese orden político, y lo perdurable, ese orden moral, lo que es bueno, bello y cierto, para que alguien lo pueda entender. Lo que está bien y está mal es independiente del tiempo. Hace 2000 años atrás, con fines políticos, se masacraban a niños inocentes y hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo. Y es decir, y estuvo siempre mal, porque el mal y el bien son categorías abstractas, son categorías eternas, son categorías que, a nuestro entender, al menos como católicos, no dependen de una mayoría circunstancial. Allí que yo en el último capítulo de mi libro, en el penúltimo capítulo, hago una crítica fundada a lo que es el dogmatismo en torno a la democracia. Yo en eso lo aclaro. Ser conservador no implica avalar el sistema democrático y menos todavía como dogma. Quizás una democracia organizativa y representativa en alguna nación pueda funcionar y el conservador decir, bueno, si funciona y es acorde a la ley natural, bienvenido sea. Lo mismo con una monarquía católica en cuanto respete ese orden natural. Pero el dogmatismo, particularmente post-revolución francesa, ningún buen conservador lo va a sostener. Muy por el contrario, el pensamiento conservador surge con Edmund Burke en crítica a ese dogmatismo y el propio Edmund Burke reconoce que hay un orden perdurable que no se puede alterar por el simple racionalismo abstracto de un par de intelectuales, refiriéndose a los jacobinos. Así que en gran medida eso sería muy resumidamente el pensamiento conservador. ¿Y en qué se distingue un conservador, entonces, podrían preguntar alguno, de un liberal? Porque, viste, mucha gente dice, bueno, a ver, conservadores y liberales son la derecha. O sea, esta categoría, bueno, que siempre es muy arbitraria, pero en realidad si uno se pone a ver la historia,
Normalmente los autores, cuando hablan de la historiografía de la Revolución Francesa, plantean que depende de cómo estaban sentados en el Parlamento, o en la Asamblea General, mejor dicho, durante la Revolución, cuando estaban por destronar a Luis XVI. Pero dicen, bueno, la derecha son los liberales y los conservadores, ¿no? Bueno, ¿en qué se diferenciaría un liberal de un conservador? Bueno, podríamos hacer un pequeño chiste, pero creo que sería ya muy poco serio aquí en ese sentido. Pero retomando ahora con altura Ah, la principal diferencia. Es cierto que ambos van a estar asentados a la derecha, y eso lo reconocen todos los conservadores. Estoy pensando en Roger Scruton, Giuseppe Bresolini, Rosenkirch. Se asientan a la derecha, porque la derecha es un lugar, en términos filosóficos. Y el lugar es una característica de la cosa que, al no ser inherente a la cosa, no la va a acompañar en su desplazamiento. Esto es muy importante porque a veces se confunden y creen que el liberalismo sí o sí va a estar a la derecha. No, porque puede haber pensamientos liberales de izquierda y sobran casos. Si no, vean simplemente el ejemplo de desde Trudeau en Canadá hasta ciertos políticos argentinos actualmente. Entonces, esto es muy importante. El espacio no define la esencia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la esencia conservadora y la esencia liberal? Que la esencia liberal a grandes rasgos, toma una característica de lo que es la humanidad y la eleva en una categoría superlativa. Y acá va a haber una distinción. Estarán quienes pongan la libertad como un fin en sí mismo, o quienes, siguiendo la teoría patrimonialista de Locke y que de luego se desprenden algunos falsos axiomas que, si hay tiempo en algún momento lo explicaremos, van a tomar la propiedad como un fin en sí mismo. Yo sé que alguien va a decir, Horacio, no entendiste a Locke. Muy por el contrario, el que realmente entendió Locke sabe que cuando Locke dice vida, libertad y propiedad privada, en realidad ese concepto de vida lo toma porque el principal derecho para Locke es la propiedad privada. Y él dice, la primera propiedad privada es la vida, pero no porque la vida sea valiosa en sí misma al ser un elemento que ha existido en orden material luego de la aparición en el Logos divino, sino porque simplemente uno dice, yo tengo derecho a la propiedad sobre mi cuerpo, ergo, tengo mi primer derecho, que es la vida, para poder ejercer luego las demás extensiones, lo que es el derecho de propiedad. Hay que ser muy cuidadoso, porque se está poniendo el orden material por sobre el orden espiritual. A grandes rasgos, como digo, sea la libertad o sea la propiedad, el pensamiento liberal va a tomar estos elementos materialistas, que si uno lee en The Stud de Tracy, ya toda ideología tiene esta tendencia y este vicio marcado en incurrir siempre en el materialismo porque surgen como secuelas del cientificismo, es decir, tratar de traspolar lo que era el proceso cientificista del siglo XVIII al campo de las ideas. El pensamiento conservador, muy por el contrario, es un pensamiento empírico, no racionalista, no abstracto, que no surge desde una simple lógica separada de la realidad, sino que va a tomar la realidad y desde la realidad va a tratar de entender el mundo. Por eso hay una gran compatibilidad con el pensamiento de la fe, porque toma justamente lo que es el contacto y empieza a plantearse las preguntas. El contacto con el mundo y empieza a plantearse las grandes preguntas. Insisto, no es una crítica ni a la ciencia, ni al mercado, ni al Estado. Lo que estamos diciendo es, cada disciplina tiene su orden. Y el pensamiento conservador trata de mantener comulgando las tres grandes esferas del espíritu humano, como lo entiende el conservador. Para el conservador, para que la gente lo pueda entender en términos muy simples, la actividad espiritual del hombre se va a traducir en tres grandes disciplinas genéricas, que son la ciencia, la filosofía y el arte. Porque la ciencia, la filosofía y el arte nos van a determinar qué es lo bueno, qué es lo bello y qué es lo cierto. La ciencia me va a decir qué es cierto, qué no es cierto, el arte me va a decir qué es bello, qué no es bello, y la filosofía me va a decir qué es bueno, qué no es bueno. Pero nunca van a estar atomizadas. Las ideologías atomizan. Vean si no qué sucede con el ecologismo, qué sucede con la eugenesia, qué sucede cuando uno subsume todo a reglas de mercado o qué sucede cuando uno subsume todo a reglas del Estado. Esa atomización luego se traduce en una sociedad atomizada tal como se vive hoy, donde hay una hiperindividualidad,
mal que le pese a muchos que creen que seguimos en un sistema colectivista, han confundido gobierno con sociedad civil, grosso error, pero lo cierto es que ese es un gran punto de diferencia. El conservador no atomiza el conocimiento. Y el segundo gran punto de diferencia es que el conservador no es revolucionario, es enemigo de la revolución. Por donde se mire, no hay un solo pensamiento conservador que favorezca la revolución. Y el problema de la ideología liberal, que en un punto, y es lo que sé que va a sonar bastante chocante para cierto público, termina siendo la precuela del progresismo. Muchos creen que el progresismo equivale a comunismo, es no entender ni el comunismo ni entender el progresismo. El progresismo deviene justamente por la idea del progreso indefinido en la técnica que ya empieza a emerger particularmente en el siglo XVIII, pre-grandes revoluciones. No puedo mencionar particularmente una logia que ha sido la que ha fogoneado históricamente esto. Ahora, poner la fe ciega en el progreso técnico es un vicio modernista, acompañado ya por un proceso de relativización del orden moral en la posmodernidad, ha generado el progresismo tal como se lo concibe hoy. Pero pensemos rápidamente, desde los controles de natalidad hasta lo que es la transespecie, los transhumanistas, los transgéneros, es tratar de volar como Ícaro cerca del Sol, desconociendo el non serviam, y quedan finalmente presos de su propio error. Pero esto es lo que sucede, que el liberalismo no puede dar una respuesta concreta al por qué una persona debería sacrificar sus deseos y sus libertades en pos de un bien mayor. ¿Por qué simplemente deberían subirse a un vehículo y saber que posee un freno? Porque esta es la prueba de fuego para todo liberal. Si en algún momento tienen que posicionar el pie sobre el freno, reconocen que hay momentos para ya no acelerar. Y eso ya los volvería una pequeña introducción al conservadurismo. Ahora, ¿qué sucede? Como son enemigos del statu quo, del orden, de la tradición, de las jerarquías, van a tener que seguir acelerando, van a tener que seguir en una revolución constante. Y acá empiezan a caer en contradicciones propias. ¿Quieren ver un solo ejemplo de contradicciones del sistema de por qué es muy común que la gente confunda libertad económica con liberalismo? Vean simplemente dónde se hizo más cruenta la persecución en nombre del disciplinamiento médico, en términos de Foucault, hablando de progresistas, a través del biopoder, en términos de Foucault, patologizando al disidente, en términos de Foucault, siempre corriéndolos por izquierda. ¿Saben dónde se hizo más fuerte todos estos mecanismos de represión del biopoder? En los países con mayor índice de libertad económica. Ahí se van a llevar una gran sorpresa. Hagan el experimento cada uno simplemente de América Latina. Fíjense en cuáles son los países con mejores índices económicos y dónde se hizo más cruenta la persecución. Ahora, vean también cuáles son los países donde se permite una vida en mayor libertad. Y van a darse cuenta que coinciden justamente donde sus mandatarios eran abiertamente conservadores. Orbán, Duda, Bolsonaro, Trump en su momento. Entonces, estas son pruebas empíricas, porque el conservador no es enemigo de la libertad. Lo que entiende es que, tomando el dilema del prisionero, a mayor verdad, mayor libertad. Entonces, al considerar que la libertad es un medio, lo que hace el conservador es tratar de darle un sentido a ese medio. Porque si se deja que la libertad sea un fin en sí mismo, terminamos siendo todos esclavos. Y si no... ¿Qué crítica se le puede hacer a esta famosa definición que últimamente está corriendo hace un par de años ya, ¿no? Que se hizo famosa porque la repitió hasta el cansancio que es ahora un diputado, que es Javier Milei, que es como que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? O sea, que en realidad es una frase que acuña, si no me equivoco, Venegas Lynch hijo, ¿no? ¿Qué crítica? Porque en realidad es una definición bastante incompleta, por cierto, pero bueno, es la que más se ha hecho popular o más se ha vulgarizado. ¿Qué crítica te parece que se le puede hacer a esa definición? Yo parto de la base de que no todo proyecto de vida ajeno tiene que ser respetado. Porque si
Obvio. de primera base. Y alguien me diría, no, bueno, porque si no respeta el proyecto de vida ajeno y piensan rápidamente en el ejemplo del asesino o del ladrón, que se activen los mecanismos para excluirlo de la sociedad por no haber respetado el proyecto de vida ajeno en su vida, en su propiedad. Entonces yo le diría, fantástico, entremos solamente con premisas liberales, debatamos esto solo desde el liberalismo. Voy a correr del lado católico y del lado conservador. ¿Quién escribe, no lo escribe la trama, pero es popularmente, ¿quién escribe el primer código civil en Argentina? Popularmente, Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield era un adherente a las ideologías liberales de su época, un gran defensor de sus ideologías liberales. El código de Vélez Sarsfield es un código netamente liberal en términos ideológicos. Para un liberal honesto, tendría que reconocer que el animal es una cosa, entiéndase, susceptible de aprehensión, y el cadáver también es una cosa, hablando de procesos laicistas y secularistas que sirven en Argentina. El cadáver sería también una cosa. Entonces, lo que yo pregunto es, yo como padre de familia, ¿por qué mi proyecto de vida debería ser respetado, entiéndase, puesto en un pie de igualdad, a la par que merece el mismo respeto que un necrofílico o un zoofílico que literalmente no están dañando ningún proyecto de vida ajeno, ¿eh? Ningún proyecto de vida ajeno están dañando. Por las dudas, un necrofílico es aquel que mantiene relaciones sexuales con un muerto, y un zoofílico con un animal. Entonces, ahí vamos, insisto, no estamos hablando de alguien que haya dañado a un tercero. Y si alguna ideología me dice que el proyecto de vida de uno tiene que ser respetado igual que el otro, hay un problema que no están reconociendo de base. Hay un problema que no están reconociendo de base, que ¿saben cuál es? Cuando Pablo Muñoz Iturrita dijo, cuidado que ciertas premisas liberales devienen en comunismo, salieron todos a rajarse las vestiduras, a decir, ¿cómo si el liberalismo que pone vida, libertad y propiedad privada? Si yo estoy diciendo que el liberalismo es el respeto y restricto al proyecto de vida ajeno, estoy diciendo, no importa cuál es tu proyecto de vida, no importa que seas una persona honesta o deshonesta, no importa que busques a Dios o que simplemente quieras ser un parásito de tus padres. Lo que importa es que tu proyecto está a la par del resto. Nada más comunitario que todas las vidas en un pedestal de igualdad. No hay nada más igualitario que decir que todos los proyectos de vida valen exactamente lo mismo. Decir que el padre de familia que trabaja en forma honesta en un almacén o un sacerdote que está iluminando almas vale lo mismo que de repente un proxeneta, porque lo que está haciendo es explotar voluntariamente a 100 mujeres por noche, porque es un contrato libre y privado. Están poniendo todo en un mismo pie de igualdad, parece siglo XX cambalache. Y luego se horroriza cuando alguien dice, pero cuidado que si esta ideología, para mí ya está deformada, pero para ser condescendiente con todos, se deforma, deviene el comunismo. Es más, ¿saben por qué lo digo? Porque hay mucha gente que habla de Marx sin haberlo leído. Yo lo que los invito es a cualquiera que crea que uno esté equivocado, con gusto lo podemos debatir, que me digan cuál es el proyecto último de Marx. ¿Era más y mejor Estado? ¿Era un Estado sobredimensionado, cobrando muchos impuestos, reprimiendo a la gente? ¿O era la abolición del Estado? Que no haya que pagar impuestos, que de hecho hay una parte donde dice que los impuestos son un robo, lo aclaro, ¿no? Que no haya que pagar impuestos, que no haya que obedecer a ningún rey, que no haya ni dioses ni reyes, como diría Ayn Rand, que seamos todos exactamente iguales porque todos los proyectos de vida son igualmente respetables. Hay que leer en profundidad a Marx. Hay que ver qué sostenía Rousseau previo al posicionamiento que toman luego los jacobinos en la Revolución Francesa. Y hay que ver en nombre de qué ideas se dio la Revolución en Francia, la Guerra de la Segunda República en España y la Guerra de los Cristeros en México. En nombre de respetar todos los proyectos, hay un solo proyecto que nunca es respetado, y sucede el día de hoy, que es el proyecto católico. Es el único que no es respetado. Y sobre esto yo podría escribir un ensayo entero citando solo en el 2021, los países donde en nombre del laicismo y el secularismo únicamente se persiguió al creyente. No se persiguió ni al budista, ni, no puedo decir otras religiones porque sé cómo funciona esta plataforma, no se persiguió al transespecie, no se persiguió a
al que de repente era un delincuente, no puedo hablar ciertos temas porque pero es para que la gente lo pueda entender. Hoy de repente un creyente que dice, quiero ir a misa, comulgar en la boca, de rodillas, como ha sido la tradición de siempre, es un irresponsable que tiene que ser perseguido y la iglesia cerrada. Los mismos que luego no dicen nada, que dicen cómo mis impuestos van a estar financiando una cama en el hospital a estos irresponsables, pudiera comulgar así, lo que luego quieren que uno con sus impuestos sostengan al que está hospitalizado porque fumó, porque tomó alcohol de más y tiene que hacer un tratamiento de alta complejidad. Cuidado, que las contradicciones caen por sí mismas. Y si no, vayan a ver qué está sucediendo en Australia en este momento. Perdón por extenderme. No, sí, no, perfecto. Cada día, aparte de la obra que estás haciendo con la batalla cultural, das una especie de mensaje, ¿no? Publicás en Instagram una reflexión, la reflexión del día, ¿no? Para tratar de iluminar un poco las conciencias, para hacer una especie de despertador intelectual. ¿Cómo la vas preparando? ¿Armás sobre la marcha? ¿Son consultas que te mandan, que te van enviando? ¿Te parece que llega a la gente? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Es como una especie de mini pensamiento, yo diría una cosa así, mini sermón del día, pero digamos, con una idea concreta, ¿no? Todo esto surgió, es muy simple la historia, de hecho es parte de la historia de mi primer libro, porque o sea, se nos había caído la página web en la Fundación Libre y a mí que me gustaba escribir, dije, lo voy a empezar a escribir un artículo que era cortito en mi propio Instagram. Pero le dije, le voy a poner así como la reflexión del día, porque ese primer artículo no me interesaba dar la noticia en sí. Me acuerdo que era la noticia de una jueza en Estados Unidos que la tildaban de ser ultracatólica, entonces tenían que excluirla. Sino que yo lo que decía es, fíjense quiénes son los verdaderos dogmáticos que no reconocen y no admiten prueba empírica en contra, sino que ya toman un posicionamiento, y yo he explicado justamente qué es el dogma. Porque a veces se dice, el católico es dogmático. Un dato de color así como paréntesis. Dogma es una palabra griega que remite a una escuela de pensamiento específica de aquellos filósofos que se habían arraigado a los principios y empezaban a desconocer los datos que refutaban tales principios, los datos empíricos que refutan tales principios. Luego tuvo otra asunción la palabra con el devenir de la historia de la Iglesia Católica, pero digo, hoy los progresistas son los más dogmáticos, y es lo que yo quería transmitir en esa primera reflexión. Bueno, después dije, ¿por qué no hacer esto todos los días? Si a mí me gusta escribir, y escribir una reflexión para mí no me lleva más de 10, 15 minutos. Yo digo, ¿en qué usaría estos 10 minutos diarios? Los podría usar para ver tele, jugar a la computadora, tomarme una gaseosa, todo improductivo. De última, lo escribo porque si Instagram está plagado de lo que es la banalidad y la frivolidad, una competencia de selfies, una competencia de una vida dedicada al reto, y yo dije, bueno, cada uno hace lo que quiere con sus redes sociales. Yo soy un defensor en el sentido de la libertad de expresión. Bueno, así como ellos tienen la libertad de mostrar lo que deseen, ¿por qué no yo poder mostrar lo poco que sé? Y en realidad es nada. Pero por mi profesión, como estoy al frente de un medio periodístico, dije, bueno, si todo el día estoy leyendo noticias, no es compartir noticias, es ciertas noticias que cada uno la pueda pensar. Y particularmente noticias que son muy difíciles para que llegue a la persona promedio. Una persona promedio ya sabe a cuánto está el dólar hoy o quién es el nuevo ministro de Justicia. Normalmente son cosas que ya se saben. No tengo nada que aportar ahí, porque ya hay mucha gente más inteligente que yo sumando ahí. Pero, por ejemplo, nadie sabe que la empresa Hewlett Packard ha invertido más de 350 millones de dólares en financiar pastillas que terminan con un embarazo en Estados Unidos. O, por ejemplo, nadie sabe qué está sucediendo en este momento con los católicos en Malí. Es más, ni siquiera deben saber dónde queda Malí en el mapa. Entonces yo dije, ¿por qué no, en vez de estar todo el tiempo criticando que la gente no lee, no darles algo simple, que lean más cómo funciona el mundo hoy en la ontología digital? Hoy la gente no lee. Hoy la gente no lee, es un hecho. Hoy la gente ni siquiera ve una temporada entera de corrido como pasaba ante Netflix. Hoy se ve el resumen en YouTube y se informan con videos de 5 segundos en TikTok. Hoy se vive en esta vorágine. Entonces yo dije, o me quedo renegando con un diario viejo que no lo va a leer nadie, o trato de llegar a más personas y yo no quiero fama. Lo que quiero es que las ideas lleguen, que estas ideas lleguen.
Y ahí fue cuando empezó este proceso. Y además, ¿por qué era la reflexión del día de un dato simplemente de color? Porque a veces tenía a mi hija durmiendo así en el brazo mío, entonces usaba el celular para escribir y así iba yo tratando de llevar cierta actividad sin descuidar la familia. La primera calidad es con la familia, entonces Claro. eso también me llevó a escribir tanto en Instagram porque es donde yo lo podía hacer con mayor comodidad, digamos. Nada más que por la comodidad para escribir desde el celular. Qué bueno. Ahora estás dedicándote a estudiar sobre una nueva ideología, nueva no, una vieja nueva ideología, que es el tema del ecologismo, ¿no? ¿Qué es ese estudio? ¿Por qué te metiste en el tema? ¿Por qué dijiste, bueno, ya pasó el feminismo, sigue estando, está una plaga, ¿no? Pero ¿por qué te metiste con el ecologismo? Lo empecé a estudiar hace un par de años atrás porque en una, entre comillas, discusión de un asado con Agustín Laje, yo lo que le sostenía es que el feminismo no es tan malo, porque le digo, el feminismo quiere eliminar al 50% de la población que son los hombres. El ecologismo quiere eliminar al 100%. Lo que empezó en un asado, en una risa, con alguna copa de vino de por medio, con Nicolás Márquez, Agustín, me llevó realmente a escribir, porque Agustín dice, bueno, che, ¿por qué no empecé a escribir sobre esto? Y empezamos, y empecé a investigar, y me fui dando cuenta que había un proceso de fondo mucho más cruento del que uno se puede imaginar, hablando en serio. Yo en su momento escribo que el ecologismo, lo explico, empieza en 1960 con Rachel Carson, que algún día haremos un vivo especial solo de ecologismo para que se entienda, pero digo, empieza este proceso en 1960 como un producto de la nueva izquierda y lo que yo voy desarrollando en mi libro es cómo se origina este nuevo sujeto político, donde lo voy explicando desde autores brasileños hasta todo lo que es la escuela de Frankfurt, particularmente con Marcuse, cómo van desarrollando la construcción de un nuevo sujeto político, porque esta es la particularidad con el ecologismo. El feminismo descubre nuevos sujetos políticos. Incluso Marcuse llama a reivindicar nuevos sujetos políticos, pero el ecologismo en general construye. ¿Construye por qué? Porque la esencia del ecologismo nunca fue ni la protección ambiental ni el cuidado de la naturaleza. Yo invitaría simplemente en este momento que me nombren de todos los intelectuales ecologistas que le dan forma al movimiento ideológico entre 1940 y 1980, que me nombren un solo pensador ecologista que haya definido el ecologismo en su esencia y no por ser la mera oposición al sistema capitalista occidental. Todos, André Gorz, Herbert Marcuse, Paul Ehrlich, William Bock, Petra Kelly, Garrett Hardin, Eric Pianka, es la oposición al sistema occidental. Todos, y lo estudié en profundidad. Todos eran la oposición a. Esto fue lo que me llamó la atención porque yo lo que sostuve y lo que sigo sosteniendo es todas las relaciones geopolíticas en el mundo giran en torno al ecologismo. Si no, ven cómo ha sido el crecimiento de China. China, por dar un ejemplo concreto para que la gente pueda entender la magnitud, todos se quedan con la Agenda 2030, que es una pantomima. Hoy el gran problema es la nueva ruta de la seda 2049, pero entiendo que la moda está en torno a la Agenda 2030. Hoy China tiene el control total del 75% de los metales raros. Son 17 metales raros de tabla periódica. Tiene el control del mercado global en un 75%. China. Es decir, hoy fabricar un panel solar necesita sí o sí la intervención del mercado chino. Y si se habla de que hay que buscar energías verdes, renovables, hay tres grandes fuentes de energías verdes. Las tres principales son el panel solar, los molinos de energía eólica y los autos eléctricos. El panel solar necesita un aditamento especial de los 17 metales raros, cuyo control global lo tiene hoy China. Pero pasemos a otro tipo de energías verdes. Pensemos rápidamente. Litio. Chile tiene 52% de las reservas naturales de litio en salmuera en este momento. Ya Boric ha anunciado que va a excluir por completo a todo lo que es la minería privada en una transición para asumir lo que es la explotación 100% estatal de la minería de litio. El país con mayor reserva de litio en salmuera, Chile. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué me dice la experiencia? Que el litio, cobalto y cobre, los tres principales elementos necesarios para el desarrollo de energías verdes a partir de autos eléctricos, aparece China, por dar un ejemplo concreto, y en la República Democrática del Congo, que está subsumida bajo el poder comunista, hay una sola empresa estatal explotando
lo que era el cobalto. ¿Y quién compra el 97% de las acciones de una empresa deficitaria al ser pública y por definición deficitaria? ¿Quién compra el 97% de las acciones? Una empresa, entre comillas, privadas, bajo el control del Partido Comunista Chino. Es decir, terminan regalando todos los recursos naturales, porque es un regalo, pues las regalías no existen, al comunismo, al Partido Comunista Chino. Es el país más contaminante del mundo y es al que todos le rinden pleitesías en cada reunión de la COP, como sucedió ahora en la COP26. Entonces, este es el gran problema del ecologismo. Y citando solo una cuestión específica en materia de geopolítica, porque si empiezo a hablar lo que es el control de natalidad, mucho antes que existiese el feminismo ya existía el ecologismo, particularmente la ecología, que a veces algunos dicen, no, ecología es ciencia y ecologismo es ideología. No, que ya la propia ecología tenía el vicio modernista eugenésico inscrito en su raíz, porque acá hay un error muy común. Se dice, no, bueno, porque hay que diferenciar, la ecología es buena, es cuidar el planeta. ¿Quién crea la palabra ecología? ¿Cuándo surge Oikos Logos, que es el estudio de la casa? Surge con Ernest Haeckel, fundador de la Liga Monista, defensor acérrimo del evolucionismo ateo, a tal punto que consideraba que solamente los más aptos en la sociedad humana tenían que heredar la naturaleza porque eran los que mejores se habían logrado adaptar al medio. Hay que estudiar, y esto no es que Aristóteles o Santo Tomás de Aquino o San Francisco eran ecologistas, porque ahora se dice, no, San Francisco de Asís cantaba con los pajaritos y plantaba arbolitos. No, San Francisco de Asís salvaba almas. Digo, porque hay parte de la cubre que hoy de repente está más preocupada por cantar con pajaritos y plantar arbolitos. Ecología surge a finales del siglo XIX, con un pensamiento netamente eugenésico, del cual se hace eco incluso Francis Galton. Digo, porque justo en 1904 surge lo que era el programa de higiene racial en Europa, a la par de la Liga Monista, todo en Europa. Y luego de aquí, debido a estas ideas, en Margaret Sanger, cuando en 1917 funda lo que es la primera clínica de control demográfico. Y van a ver que en ese sentido muchos dicen, es un pensamiento malthusiano. Sí, no. Paul Ehrlich toma un pensamiento malthusiano, igual que Garrett Hardin o William Bob. Pero la esencia de la ecología surge con un pensamiento eugenésico. La esencia. La primera conferencia internacional de control demográfico. Todo el mundo dice Bucarest, 1974. No, es 1927. Y es justamente cientificista. Presidente de ACTAS, Margaret Sanger. Después van a ver lo que sucede en París y lo que sucede en Berlín. Pero eso ya es materia de otro vivo. Pero digo, esto es lo que a mí me abocó estudiar el ecologismo. El nivel generalizado de desinformación, de decir, bueno, son teorías neomalthusianas. No, tratar de la teoría neomalthusiana al ecologismo hacerle un favor, porque lo que propone el ecologismo no es particularmente una optimización de recursos a la par de la limitación del crecimiento poblacional, porque si bien lo proponen, primero, Malthus nunca habló de ecología, y en segundo lugar, porque pierden de vista cuál es el objetivo último del ecologismo, que es más allá que simplemente controlar la tasa de reproductividad, que la controlan, y no particularmente con esa práctica que está de moda, es un tema un poco más complejo. Pero la controlan, pero en el fondo lo que se busca es aunar una suerte de contrato social que ya se encontraba el vicio en Rousseau. Rousseau, en uno de sus primeros apartados cuando escribe el contrato social, sostiene: todo está bien al salir en la naturaleza. Y empieza el desarrollo de por qué las instituciones, los cuerpos intermedios, ciertas esferas son las que han corrompido al hombre. Y hoy cuando observamos el ecologismo se busca esta idea de volver a un estado de naturaleza. Hay dos grandes modelos que no los puedo explicar ahora porque creo que no nos daría el tiempo, pero están los aceleracionistas, piensen en Bill Gates, y los que tienen una visión más regresista como Greta Thunberg. Pero a grandes rasgos lo que se busca es, bueno, que desaparezcan estos cuerpos intermedios como la propiedad, que desaparezcan los cuerpos intermedios como la iglesia, la familia, y que esté todo controlado. Pero esto no implica eliminar al hombre, sino controlar en qué tasa se reproduce. Sería mucho más extenso de explicar, pero la pregunta suya de por qué me motivó a estudiar el ecologismo, porque me di cuenta que hay un nivel muy generalizado de desinformación y es la agenda que circula en el mundo. Hoy, todas las naciones occidentales, salvo Brasil,
Polonia, Hungría, tenemos que ver un poco de Ucrania, pero en general todas las naciones occidentales están plegadas a lo que es el ecologismo y desconocen por completo quiénes son los principales beneficiarios, porque este es el problema de fondo. No crean que esto es una cuestión de amor a la madre naturaleza y la Pachamama. Sería grave si fuera así, pero es más grave todavía porque hay otro tipo de culto y hay otro tipo de financistas de fondo. Totalmente. Horacio, ¿cómo le podemos dar un mensaje a los más jóvenes, sobre todo aquellos que se encuentran a veces como nadando contracorriente? Y cuando me refiero a nadar contracorriente, es aquel joven que dice, por ejemplo, bueno, que todavía sigue defendiendo en la universidad, en el colegio, en el trabajo, que, que el matrimonio es uno con una para siempre, y que no es uno con uno, una con una, uno con une, en fin, o que se opone a que eliminar a un ser humano dentro del vientre materno está mal, es un crimen gigantesco. Entonces, bueno, es tildado de lo que sea. O que se le dice que es un fundamentalista, un reaccionario, esto de especie de incluso tratar de arar en el mar, digamos, ¿no? ¿Qué se le puede decir a un joven que intenta dar esta batalla o esta contrarrevolución, más que cultural, esta contrarrevolución espiritual, y que a veces tiene las ganas de bajar los brazos, de decir, bueno, basta porque me siento un marciano dentro del planeta Tierra, digamos, y no, a veces no encuentro otros marcianos con los que relacionarme? Yo lo que les diría desde mi humilde lugar, ya un poquito más viejo, es felicitarlos. O sea, ya hoy encontrar un joven que no pasa muy seguido, pero a veces pasa, que a uno le escriben y le dicen, che, mira, me estoy animando a volver a misa. Alguien que me pregunta, quiero ir a una misa tradicional porque quiero volver a tener un encuentro más cercano con Dios. Alguien que yo lo veo donde me toca trabajar seguido. Una chica que me dice, y no sabía si abortar o no y decidí no hacerlo. Yo en esas cosas, yo todavía tengo una gran fe en Dios y sobre todo estoy recuperando de a poquito un poco la esperanza en la humanidad, un poco complicado. Yo los felicitaría y que los entiendo como boxeador, que a veces uno está tan cansado que quiere bajar los brazos, pero bueno, ahí uno tiene que empezar a pelear con el corazón, porque tarde o temprano incluso, esto pasa incluso en boxeo y pasa en el mundo, el cuerpo va a rendirse, la materia se corrompe, naturalmente la materia se corrompe, entonces es que uno tiene que aceptar lo que son nuestras limitaciones, nuestras pasiones, nuestros errores, nuestra naturaleza caída, y en ese aceptarlo, no conformarse, sino buscar la perfección, de decir, bueno, yo tengo un problema en este mundo, me siento solo, bueno, quizás es la cruz que Dios te puso, porque no vas a tener una cruz que no puedas cargar. Lo digo yo que soy de los peores, de los peores, de los peores, no hay ninguna cruz que no puedas cargar. Entonces, si está para que justamente hagas gala de tu fuerza. Yo lo que les diría incluso es, sigan en ese camino. Y lo que también les diría a muchos es, no tengan miedo. No tengan miedo porque no hay nada que perder. O en realidad sí, pero no particularmente lo que el mundo les promete que van a perder. Yo siempre le doy esto a los chicos, tuve una experiencia muy linda ahora en Colombia, estuvimos misionando un poco allí, y me tocaba hablar con chicos que muchos son descendientes de esclavos, entonces hay que tener otro tipo de tacto para hablar con ellos. Y yo les decía, salgan de esa vida de resentimiento, de victimismo, de culpar al otro. Que el sistema está mal, que todo está mal. Sí, el sistema está mal, todo está mal, el mundo está mal. Ya lo entendimos. Pero ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con tu vida? ¿Criticar o hacer algo? Y esto es importante, el hacer. Entonces yo lo que le diría a los jóvenes, para cerrar y no extenderme, es no tengan miedo a enfrentarse a la vida como hombres, como valientes. Si te equivocaste, todos nos hemos equivocado, todos nos hemos caído. El tema es, bueno, fantástico, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos llorando en el piso o te levantás y seguís? Porque ¿cuál es el tema? El quedarse sin hacer nada es lo que el sistema quiere. Y esto aplica particularmente, yo en eso soy un poquito autocrítico del espacio, a la gente provida. Cuidado, que voy a dar un ejemplo para que nadie lo vaya a tomar a mal. Si yo quiero generar riquezas en una nación, ¿alcanza con estar todo el día tuiteando en contra del robo?
¿Alcanza que simplemente yo no robe y yo diga, no, yo genero riquezas para Argentina? ¿Por qué? Porque no robo. No, es causa necesaria respetar la propiedad privada, pero no razón suficiente para generar riquezas. Entonces yo lo que diría es, empiecen a hacer luz. ¿Por qué? ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Qué es el frío? La ausencia de calor. En algún momento, como sociedad, vamos a tener que asumir y decir, bueno, ¿yo qué quiero ser? Pro vida y pro familia. Quizás tu llamado no sea a casarte y tener hijos, porque hay 20.000 llamados, puede ser dentro de un orden religioso, puede que simplemente por alguna fatalidad seas estéril, pero sé luz, puede ser docente, sacerdote, ayudar en un merendero, ayudar a la iglesia, salir a misionar, salir a colaborar con tu vecino que está al lado. Hay gente que se saluda a todo el mundo por cumpleaños en Facebook y no son capaces de darle un abrazo a la madre. Hay gente que dice, yo soy referente pro vida y tienen todo el merchandising celeste encima. Y uno dice, bueno, ¿y cuántos hijos vas a tener? No, ninguno. Primero quiero viajar por el mundo, ganar la suficiente cantidad de plata, tener una buena casa. Y uno dice, ¿pero vos no eras católico? Sí. Ah, o sea, Dios nació en una cuna de oro, por lo tanto vos y tu hijo también tienen que estar en una cuna de oro. Es medio raro poner siempre el orden material por el sobre espiritual. Entonces, ¿qué le diría yo a los jóvenes? Basta de tener miedo con excusas, que no me va a alcanzar la plata, que me van a despedir, que la voy a pasar mal. Sí, justamente, no te va a alcanzar la plata, la vas a pasar mal y te van a perseguir por todos lados. ¿Para qué estás si no es para eso? Para vivir en forma cómoda, entonces seguís sirviendo al mundo, si querés vivir en forma cómoda. Y esto se lo dije a muchos, y lamentablemente el tiempo me dio la razón, porque uno los quería como amigos. Si uno quiere servir al mundo, seguí por donde vas, que te van a abrir las puertas de par en par para entrar en política, que va a tener tu puestito estatal, que vas a tener la vida acomodada ya a los 22 años. No va a estar como yo, que de repente estoy a las 3 de la mañana sacando cuentas con la casa y cómo hago para llegar a fin de mes y con otra boca que alimentar ahora. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con el mundo o no? Lo que es cierto, les digo desde ya a esos jóvenes, ¿saben por qué tienen que bajar los brazos? Porque no se puede servir a dos señores. Cada 60, 50 años, o si uno quiere purgar en vida, alcanzando la gloria de un bien mayor. Lo que sí les voy a decir es que sí o sí, y esto es un hecho, nadie escapa del destino final. Entonces, lo que importa es, ¿te equivocaste en el pasado? Todos. Ahora, ¿cómo te vas a ir de esta vida? ¿Arrodillado? Rindiéndole culto al mundo que te desprecie, porque el mundo no te quiere, te aviso desde ya, aunque te dé muchas riquezas. ¿O te vas a ir con todas las glorias al encuentro del Creador? Porque tarde o temprano vas a tener que rendir cuentas al Tata. Tarde o temprano vas a tener que rendir cuentas. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Yo no sé qué le voy a decir. Si quieren hablar de mí, yo no sé qué le voy a decir al Tata. Yo le voy a decir, me equivoqué muchísimo, me arrepentí, quizás demasiado tarde en más de una ocasión, pero al menos hice cuanto pude para que ya hoy 2 almas estén destinadas a rendirte gloria por siempre. E hice cuanto pude para tratar de llevar muchas almas dentro de lo que podía con mis humildes redes al encuentro de nuevas almas a Dios, entrando a un merendero, entrando a una villa, entre gente que se droga, que se prostituye, entre narcotraficantes, y ahí estamos. Y la pasas muy mal. Pero este mundo no es para cobardes. Lo que yo te diría en todo caso, toma una decisión y júgatela. Ese sería mi único consejo. Júgatela como hombre, que créeme que si vas con humildad, pero convencido de lo que estás haciendo, los frutos van a hacer que se te conozca. Bueno, Horacio Justo, muchísimas gracias por el tiempo. La verdad que ha sido un placer, un gusto muy grande. Nosotros no nos conocíamos todavía personalmente por medio de, salvo de haber leído quizás las cosas yo de Horacio o él las cosas mías, pero me encontré con una persona incluso más grande de lo que me imaginaba. Te agradezco muchísimo el tiempo. Y Muchas gracias a usted. Te apoyo para que sigas dando el buen combate, como San Pablo decía, el buen combate finalmente, que es el buen combate de la fe. Dios te bendiga mucho a vos y a tu familia. Muchísimas gracias. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual.
Dios los bendiga y que no te la cuenten.